dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, en esta tarde te damos gracias, Padre, porque te hemos adorado, te hemos exaltado y ahora nos disponemos a meditar en tu palabra, bendito Padre, y pongo en tus manos este tiempo, a tu iglesia que atenderá el mensaje, mi vida en tus manos como instrumento, y háblanos, Señor, ministranos con tu bendita palabra, fortalece, abre el entendimiento y que seamos edificados en ella, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hoy continuamos con lo que Dios nos permitió hace 8 días, iniciar un tema que es un poco extenso, y que es importante poderlo llevar despacio para poderlo digerir, poderlo entender. Y el tema es la fe muerta. Por ahí, si usted anotó la semana pasada, puede anotarle como la segunda parte de lo que es la fe muerta. Y para eso yo les compartí hace 8 días acerca de este psicólogo de la psicología individual, Alfred Adler, el cual nos dice que la persona es definida por sus acciones y no por sus palabras. Este psicólogo Alfred dice que la vida sucede en el plano de la acción y que no somos lo que decimos, pero somos lo que hacemos, dice Alfred Adler en esta psicología individual. Y sabe que este psicólogo, hermanos, dice que solo debemos confiar en el movimiento. Y este psicólogo pues no está descubriendo nada nuevo, sino lo que Santiago nos habla en el capítulo 2, versículo 14, donde nos dice de que ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es decir, el hombre es definido o se define el ser humano o el cristiano en este caso por sus acciones y no por sus palabras. Es lo que dice este psicólogo, lo cual pues Santiago lo había dicho anteriormente en cuanto acerca de la fe cristiana. Yo le decía a usted que Dios nos viene a nosotros enseñando y preparándonos para una generación de siervos. Dios va a levantar en esta iglesia, en este lugar, una generación de siervos que no solamente seamos de etiqueta, sino que muestren nuestra vida, nuestras obras, nuestras acciones de que Dios habita en nosotros. Amén. Y esto es lo que Santiago nos habla a nosotros. Solamente a manera de introducción y recordar un poco, quiero que me acompañe a Juan 8:30. Donde Jesucristo tiene un momento con sus discípulos, porque sabe que mucha gente en aquel entonces seguía a Jesús. Mucha gente seguía a Jesús. Pero, ¿sabe, hermano? Como en aquel tiempo, en la actualidad, no son los que siguen a Jesús los que son salvos. Son salvos aquellos que entregan su vida, pero que muestran con su vida, con sus acciones, de que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Amén. Fíjese lo que dice aquí Juan capítulo 8, versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Es decir, ¿qué significa permanecer en la palabra? Significa que cuando tu vida se enfrente con circunstancias aquí en la tierra, esa palabra que tú escuchas se manifiesta en ti, tú serás un verdadero hijo de Dios. Es lo que está diciendo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad que dice,
Solamente la verdad te puede liberar, hermano. Solamente puede liberar la verdad de Cristo cuando permanecemos en su palabra. Si tú eres un cristiano que solamente asiste en la iglesia, pero cuando tienes circunstancias en tu vida y no se manifiesta la palabra de Cristo en tu vida, solamente eres un oidor, un religioso que escucha, pero que su vida no refleja lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Y esto es lo que está hablando aquí en Jesucristo. Hebreos 12:14 dice que sin santidad, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, que dice, nadie verá al Señor. Pero ¿qué significa aquí la santidad? Santidad se define como apartado para Dios. Pero aquí en Hebreos 12:14 nos está hablando de algo muy importante. Yo le decía en algún momento que muchas veces cantamos y decimos que Dios es santo y decimos, Señor, tú eres santo. Pero cuando Dios nos quiere gobernar, ¿qué hacemos? No lo dejamos que Él gobierne nuestras vidas. Entonces, este texto de Hebreos 12:14 nos dice que seguid la paz con todos y la santidad, es decir, seguid también la parte donde Dios nos gobierna, donde Dios dirige nuestras vidas, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí, hermanos, nos lleva algo muy importante. Para poder ver a Dios, tenemos que dejar que Él gobierne nuestras vidas. Y cuando hablamos que gobierne nuestras vidas, es que cuando tengamos circunstancias del día a día, hermanos, la palabra de Cristo sobreabunde en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo respondemos a las circunstancias que enfrentamos día con día? Las enfrentamos en Cristo Jesús. Y cuando me refiero en Cristo, no solamente es proclamar y decir soy cristiano o lo creo, sino que la palabra te conduzca en ese momento, hermano. Recordemos que el ser humano se define por sus acciones y no por sus palabras. Porque a veces el padre le dice al hijo, a ver, hijo, tú debes de saber que el ingerir alcohol es malo, pero el padre toma alcohol. El padre dice, a ver, hijo, tú debes de saber que robar es malo, pero el padre roba. A ver, hija, dice la mamá, tú debes saber que las mentiras son pecado, pero la madre miente. Entonces, ¿qué define al hombre? ¿Las acciones o las palabras? Sus acciones. Entonces, al cristiano lo va a definir sus acciones. Esto es muy importante, hermanos, que Dios nos quiere mostrar en esta hora, y lo quiero llevar como una introducción que vimos hace 8 días, pero que Dios nos quiere obrar o nos quiere hablar a nosotros. Vayamos ahora hacia Santiago, capítulo 2, versículo 14, en el cual encontramos en el texto, el versículo 14 dice, hermanos míos, aquí está hablándole a un grupo de cristianos, y hace una pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y aquí Dios quiere hablar a nosotros acerca de lo importante que es la fe. Algo muy importante que encontramos en Efesios 2, 8 al 10, que somos salvos por gracia, dice, ¿verdad? Vamos a leerlo para recordarlo. Efesios 2. Efesios 2, versículo 8. El cual dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces aquí Pablo nos dice que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Pero ¿sabe qué, hermano? Porque pareciera como que Santiago se diferencia de Pablo. Es decir, las obras no salvan a nadie, pero las obras son reflejadas de lo que hay en tu fe. Es decir, las obras reflejan en lo que hemos creído. Las obras en sí o por sí solas no salvan a nadie. Mucha gente hace donativos a instituciones no lucrativas y piensan que por donar cierta cantidad de dinero a iglesias o centros de rehabilitación,
estás tú adquiriendo un lugar en el cielo. No, no es así. Las obras no salvan a nadie, pero en el cristiano las obras o las acciones son resultado de lo que tú has creído. Yo le decía que con esta epístola de Santiago, Dios nos quiere mostrar que tu fe tiene que ser acompañada con tu conducta. Porque tenemos un problema al cristianismo. Tenemos mucha fe, pero la conducta no es compatible con nuestra fe. Y Dios quiere que esta iglesia que está aquí levantando Dios, lo que tú dices, lo vivas. Eso es integridad. ¿Sabía usted que integridad es lo compatible entre lo que dices con lo que haces? Si usted dice que es un hombre íntegro, lo que usted dice tiene que vivirlo. Si no lo hace, entonces no estamos viviendo en integridad. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Yo le decía a usted, cuando alguien de nosotros tenemos un vehículo y se descompone, vamos a llevarlo con el mecánico, ¿cierto? Para que lo arregle el motor, se lo ajuste o haga lo que sea. Y cuando el mecánico viene y a usted le dice, el carro está listo, usted asume que ese vehículo, cuando usted le ponga la llave, ¿qué va a hacer? Va a arrancar y va a caminar, ¿cierto o no? Si el carro no arrancara, ¿qué pasó? No fue arreglado. Entonces, cuando el cristiano viene a Cristo, acepta a Jesucristo, se asume que ese hombre o esa mujer debe de caminar en obediencia a Dios. Amén. Eso es muy importante entenderlo en la palabra del Señor. Dice el versículo 14 de Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es decir, ¿qué beneficio tiene? Es lo que es aquí Santiago. ¿Qué beneficio tiene el que tú tengas fe si no tienes obras? Y quiero mostrarle con la ayuda de Dios en esta tarde ciertas características de una fe que no salva. Porque déjeme decirle que hay fe que no salva al cristiano. Y esta fe tiene características. En primer lugar, esta fe que nos habla aquí Santiago, o por decirlo así, ¿cuál es el carácter de la fe muerta? Número uno, es que es una confesión vacía. Mucha gente ha levantado sus manos y ha dicho Jesús es mi Señor, mi Salvador, pero pasa un tiempo, 1 año, 2 años, viene una prueba y se aleja de la iglesia y comienza a comportarse como antes vivía y a veces quizás peor. La pregunta me hacía un hombre cristiano y me decía, ¿por qué sucede eso, pastor? Hay 2 cosas. Una, quizás nunca tuvo un encuentro con Jesucristo. 2, su fe es muerta, porque nunca le entregó su vida a Cristo. Y quiero mostrarle en esta hora acerca de lo que Dios nos habla a nosotros. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Las características de una fe muerta, hermanos, en primer lugar, es que es una confesión vacía. Y aquí Santiago es muy importante lo que quiere decirnos, hermanos. Cuando dice la palabra de qué aprovechará, nos está diciendo de qué te sirve o de qué nos sirve a nosotros que digamos que somos cristianos si no tenemos obras que glorifiquen a Dios. Fíjese lo que dice Jesucristo, palabras de Cristo en Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es ¿qué? El labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué dice? ¿Se puede entender, hermano, esta parte? Jesús es la vid, es la uva, es la rama. Si usted dice que pertenece a esa uva, usted tiene que dar ¿qué? Y cuando hablamos de fruto, hablamos de acciones que glorifiquen a Dios. Amén. No solamente aquí, sino allá afuera, hermano. ¿Sabe que me tocó vivir esta experiencia que quizás nunca en mi vida se me va a olvidar, hermanos? Ahorita con lo que me tocó vivir con el hermano Moisés,
¿Sabe que mucha gente llegó a acompañarnos? Mucha gente. Pero ¿sabe que algo que me estremeció y yo le decía, quizás nunca en mi vida se me va a olvidar esta experiencia y siempre voy a compartir cuando sea pertinente hacerlo, como en este caso? ¿Sabe que solamente una persona se acercó después de todo lo que sucedió para decirnos gracias? Y solamente una familia, después de toda la gente que estuvo ahí, llegó y se acercó y nos dijo, hermano, yo me percaté de que ustedes no han comido. Ustedes están atendiendo a todas las personas. Pero ¿sabe qué? No me voy a ir hasta que todos ustedes se sienten y yo voy a darles de comer a ustedes. Qué enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que somos cristianos, pero mira, hermano, cuando usted muestra esto, yo me quedo y digo, Señor, sin palabras. Yo me acordé de aquellos 10 leprosos que decían, Jesús, sáname. Y Jesús los sanó. Pero cuando Jesús los sanó, les dijo, vayan al templo, den su ofrenda y testifiquen que Dios los sanó. ¿Cuántos lo hicieron? Uno. Solamente uno regresó a glorificar y hacer lo que Jesús le dijo. Si nos damos cuenta, hermanos, ¿qué es lo que Él quiere enseñarnos? Que tu fe debe de ser acompañada de tu conducta. Y aquí Juan 15 nos dice que Jesús es la vid y que dice que el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Qué va a hacer, hermanos? Quitarlo. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Fíjese, el que lleva fruto, el limpiarlo es el cuidado, es la protección. Estarlo sustentando, como apodando, regándolo al que lleva fruto. ¿Para que lleve qué? Más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así también vosotros. Si permanecieres en mí, si no permaneces en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué? ¿Sí entendemos lo que aquí Jesús quiere decirnos? Si usted dice que es cristiano, usted tiene que, con sus acciones. Y aquí, hermanos, entendamos, cuando hablas con tu esposa, cuando tienes un problema de trabajo, económico, ahí vas a dar fruto de que Jesús es tu Señor. Amén. Versículo 6. Bueno, concluye el versículo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será, ¿qué dice? Esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere enseñarnos a la iglesia allí en Santiago. Va a haber un juicio, hermanos. Aquí nos habla de un juicio. ¿Cuál es el juicio? Que aquel que se dice ser cristiano y no lleve fruto, va a ser echado ¿dónde? Al fuego. Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y Él dirá, no los conozco. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ahí se cumple. Tú eres mi rey y no dejas que te gobierne. Tú eres santo y te molestas cuando Jesús quiere gobernar tu vida o tu familia. A esos va a decirles, no te conozco. ¿Por qué? Porque con tus palabras dijiste una cosa y con tus acciones todo lo contrario. Amén. Esto es lo que nos quiere decir el Señor. Mire lo que dice Romanos 2:6. Estamos viendo, hermanos, la primera característica de la fe muerta. ¿Cuál es? Una confesión vacía. ¿Por qué? Porque levantaste la mano, pero tu vida no refleja lo que tú comprometiste con Dios. ¿Sí es claro, hermanos? Hay mucha gente así en las iglesias. Levantan su mano, pero su vida es un desastre. No hay la paz del Señor. No hay un crecimiento.
Yo le decía, Dios nos ha dado la revelación de parte de Dios, la visión de que Dios levanta aquí en Tibán una iglesia fuerte. Pero fuerte en el Señor, que cuando vengan los problemas a tu vida puedas reflejar que Cristo es tu Señor. Fíjate lo que dice Romanos 2, 6. Vamos a leer desde el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? No conforme a la fe. ¿Sí es claro, hermanos? Va a haber un juicio, y ese juicio cada quien va a recibir de acuerdo a sus obras. Esto es muy claro. Mira, hermanos, este tipo de mensajes en las iglesias no se escucha, porque es mejor brincar, saltar y muchas otras cosas que vivir la palabra de Dios. Pero una iglesia que se sustenta, que pone sus bases en esta palabra de Dios, va a ser una iglesia fuerte, familias fuertes, que cuando venga su vida las pruebas, sabrán cómo responder a ellas, no en sus fuerzas, no en la carne, sino en la palabra de Dios. Amén. Santiago es muy claro. Usted, hermano, no es salvo por las obras, pero estas obras son manifestadas porque en usted hay una nueva naturaleza. Yo le recordaba a usted, los que vinieron aquí el domingo, vimos la parábola, ¿no se recuerdan cuál fue? ¿Cuál fue, hermanos? La parábola del domingo. ¿La torre qué? No terminada, y el rey qué? Que va a la guerra. ¿Qué nos enseñaba esta parábola? El sacrificio del cristiano en la vida, en la tierra. ¿Se recuerdan que nos hablaba Dios en la parábola que la gente que va a ser el enemigo del cristiano va a ser su familia, sus amigos, los compadres? ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo y tenemos una nueva naturaleza, este hombre o esta mujer ya no va a ser lo que hacía antes, sino que ahora va a ser lo que la palabra de Dios dice. Y eso no le gusta al compadre cuando viene y te dice, ¿sabes qué? Vamos a echarnos una. Y usted dice, ¿sabes qué? Ya no tomo. ¿Cómo que no tomas? ¿Cuándo dejaste el vicio? Es de que me convertí a Cristo. No, que el cristianismo no sirve. Y ese compadre es tu enemigo. ¿Por qué? Porque cuando tú naces de nuevo, ya caminas en la palabra de Dios porque tienes una naturaleza nueva. Amén. Esto es muy importante. Vamos a ser juzgados también por las obras que hacemos. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Fíjese lo que dice, bueno, vamos a Santiago, una vez más, a Santiago 2, versículo 14. Estamos viendo las características de la fe muerta, ¿verdad? Pero antes de que veamos la segunda característica, quiero que me acompañe a dos citas. Romanos 11, versículo 6. Porque aquí Pablo nos habla de algo muy importante. Romanos, ¿qué le dije? Y aquí dice el versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Aquí Pablo lo que está diciendo es de que las obras no te van a dar la salvación. La salvación es por gracia. Pero Santiago dice que tus obras reflejan la fe que has creído. O sea, yo le comparto a usted este versículo porque muchas veces dicen, no, pues entonces se puede conocer con lo que dice Pablo en Romanos 11:6. No, la gracia es un regalo, la salvación. Las obras no salvan a nadie, pero las obras reflejan lo que en tu corazón hay. Y Santiago está viendo aquella parte con aquella gente que quiere alcanzar la salvación por las obras. Y Santiago, por otra parte, está con aquella persona o con aquellas personas que quieren salvarse solamente por la fe.
sin su conducta. No sé si me logro explicar, hermanos. O sea, tanto Pablo como Santiago quieren lo siguiente, que tu fe y tus obras se junten. Para que con las dos tú glorifiques al Señor. Amén. Vayamos aún más. Bueno, antes de leer la característica número 2, quiero que me acompañe a Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1:16. ¿Cuál es esta característica número 1, hermanos, desde la fe muerta? Una confesión vacía. Es decir, la fe muerta es que es una confesión donde hay un vacío. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos que dice, lo niegan, siendo abominables, ¿y qué más? Y rebeldes, reprobados en cuanto a qué. Qué tremendo, cuando alguien levanta su mano y su confesión es vacía, están reprobados. Qué tremendo. Una confesión vacía nunca da fruto de que Jesucristo está en ese hogar, en esa vida, en esa iglesia. Mira, hermanos, en este tiempo que vivimos hay mucha fe, hay mucho cristianismo, pero ese cristianismo no vive la palabra de Dios. Y Dios quiere levantarnos en este lugar la fe y la conducta. ¿De qué nos sirve mucha fe, hermanos? Si al final vamos a ser juzgados por esas obras que no hicimos, porque si decimos que Jesús es nuestro Dios, llevemos de la mano la conducta que refleje que Cristo es nuestro Señor. Tito es contundente aún más, ahí en Tito 2:7, capítulo 2 de Tito, versículo 7. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo, ¿de qué? De buenas obras en la enseñanza, mostrando, ¿qué dice? Mira, hermano, si algo ha perdido el cristianismo de hoy, es la seriedad. Hoy el cristianismo no tiene ningún sentido, hermano. No hay seriedad, no hay formalidad en la vida cristiana del día de hoy. Pero cantamos y nos gozamos, pero no hay seriedad, no hay compromiso con el Señor. Pero sí somos de la fe cristiana. ¿De qué nos sirve ser de mucha fe si no reflejamos que Cristo está en nuestras vidas? Aquí te dice, presentándote tú en todo. Es decir, no solo en la iglesia, no solo con tu esposo, no solo con tus hijos, también en tu trabajo, con tus compañeros, con tus vecinos. Ahí también da ejemplo de que Jesucristo está en tu vida. En los jóvenes, no solo en tu casa, también con tu compañero que te invita a fumar o te invita a hacer cosas que no están bien. Ahí también refleja que Jesucristo está en tu vida. En la joven que tiene el novio y que le pide la prueba de amor, ahí también refleja que Jesucristo está en tu vida. En todo, hermanos, no solo aquí, allá afuera. Amén. Ejemplo de buenas obras y aún más en la enseñanza, mostrando ¿qué? ¿Qué dice allí, hermanos? Voy a darle la definición de integridad. Integridad es la congruencia de lo que se dice con lo que se hace. Eso es integridad. ¿Qué es, hermanos? Eso es integridad. Yo le decía cuando iniciamos el ejemplo de este psicólogo Albert Adler, el hombre es definido por sus acciones, no por sus palabras. Tú puedes decirle a tu hijo, no hagas esto, pero si tú lo haces, ¿de qué te sirve? De nada. ¿De qué sirve que le digas a tu hijo, a ver, hijo, no digas malas palabras, si cuando tú abres la boca salen escorpiones y serpientes y alacranes? ¡Qué terrible! ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿Verdad que no? Vayamos a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5.
Entonces, la primera característica de una fe muerta es una confesión ¿qué? Vacía. ¿Por qué vacía? Porque solamente fue la palabra, no hubo acción, no hubo fruto. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Este versículo, hermanos, las iglesias y los cristianos difícilmente lo leen. Pero aquellos que vamos en Dios a crecer, tenemos que hacerlo constantemente. Segunda a los Corintios 13, ¿qué le dije? Inicia así. Examinaos a vosotros, ¿qué? Mismos. Si estáis, entonces, ¿es correcto que estemos viendo las características de una fe muerta? Sí, ¿por qué? Nos estamos examinando si estamos en la fe que nos salva o estamos en una fe que solamente levanté mi mano, pero mi vida es todo lo contrario. La vida del cristiano tiene que vivir en un constante examen. Aquí hay hermanos que son maestros o maestras. Y cuando enseñan algo en su clase, la manera para poder confirmar que la enseñanza fue adquirida por el alumno, ¿qué hacen? Pásale al pizarrón, hazme la suma, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Si el alumno pasó al frente y se equivocó, ¿qué nos indica? Salud. Que no entendió, que no aprendió. ¿Cierto o no? Pero usted comprueba la enseñanza cuando vive o pasa la experiencia. En cuanto al cristianismo, somos examinados cuando viene una prueba a nuestra vida. ¿Y ahora qué hacemos en la prueba? Mostramos de que nuestra fe va acompañada de nuestras acciones. Y si no lo hicimos bien, entonces hay una probabilidad de que nuestra fe sea muerta. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Continúa diciendo, punto y coma. Probaos a vosotros mismos. ¿Cómo nos probamos? Tus acciones, mi hermano. Si tú eres el que llegas a la casa y comienzas a tus hijos a gritarles con palabras antisonantes, insultándolos, o a tu esposa golpeándola, o te sigues emborrachando, o sigues mintiendo, ¿sabes qué? Tú sabes que entonces tu fe dice una cosa y tu vida dice otra. Y si este es tu caso, algo está mal. Existe la probabilidad que tu fe sea muerta. Ahora, ¿por qué Dios nos habla así, hermanos? Porque Dios nos ama y nos quiere salvar. Probaos a vosotros mismos. Hay un punto y una pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Y yo le pregunto a usted y me pregunto a mí. Usted sabe lo que hace, ¿verdad? Usted sabe lo que ahí escondidas hace. Usted sabe si es un cristiano sancochado. Si aquí, amén, amén, y allá fuera otra cosa, usted lo sabe. Pero usted piensa que Dios no lo sabe. Ya Dios nos está descubriendo que sí lo sabe. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué dice ahí? Reprobados. Es decir, ¿existe gente reprobada en el Evangelio? Sí, porque tienen una confesión vacía. Su fe una cosa y su conducta otra. Esa es gente reprobada. Aunque estén en un templo. Aunque tengan el texto en su casa. Si tu vida no muestra que tú eres cristiano en tus acciones, estás reprobado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a dejarlo hasta ahí con la primera característica. ¿Cuál fue, hermanos? Una confesión ¿qué? ¿Por qué vacía? No tiene frutos. Y como dijo nos hablaba, somos definidos por nuestras acciones, no por lo que digamos. A veces nuestras acciones son tan grandes que no logramos escuchar las palabras que decimos. ¿Verdad? Póngase de pie, hermano. Vamos a dejarla ahí y vamos a continuar, si Dios nos permite, la próxima semana. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Y recordemos, hermanos, que Dios quiere que esta iglesia sea una generación de siervos, hombres y mujeres que caminemos en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos, por amarnos, por mostrarnos tus riquezas, por tener misericordia de Casa de Dios aquí en Timilpan,
Padre, por la preocupación que tienes de levantar hombres y mujeres, no con una fe vacía, sino con una fe que glorifica a Dios, que sus vidas reflejen que Jesucristo reina en sus corazones. Señor, gracias por amarnos tanto, y te pido por aquellos que aún su fe no muestra con su vida lo que tú eres el Señor de su vida, Señor. Gracias te damos, sea tu palabra fortaleciéndonos en Cristo Jesús.